En esta charla haremos algunas consideraciones de la economía durante la llamada Revolución Argentina, haciendo hincapié en los planes económicos. Una característica de los gobiernos de Onganía y de Livingston de la Revolución Argentina fue la planificación como modelo de acción. En este modelo intervinieron los responsables de la conducción económica y también los integrantes de las instituciones públicas ligadas al estudio y la programación económica. Con esto se buscaba impulsar una modernización enfocada en el mediano y largo plazo. Como hemos visto, este fenómeno estaba lejos de ser local. Constituía parte de un consenso global que sostenía que el crecimiento económico no podía ser logrado espontáneamente por las fuerzas del mercado. Los planes eran los instrumentos por medio de los cuales el Estado diseñaba los procedimientos correctivos a los mecanismos del mercado. Raúl Prebisch lo explicó en 1963 diciendo que era la forma en que el Estado accionaba para eliminar la exclusión y la dependencia externa. De esta filosofía participaron 2 de los 3 planes implementados durante este periodo, uno durante la presidencia de Onganía y otro durante la de Livingston. Distinta fue la política económica implementada durante la presidencia de Onganía, diseñada por el segundo ministro de Economía, Adalbert Krieger-Bacena. Fue un plan de corto plazo, de corte liberal pero heterodoxo, y el único que realmente se aplicó. Llamado Plan de Estabilización y Desarrollo, fue anunciado en marzo de 1967 y estaba inspirado en las experiencias de reconstrucción europea de posguerra, de la segunda posguerra, especialmente en el ejemplo de la Francia de Gaulle. Este plan tuvo que convivir con los planificadores insertos en distintos organismos del Estado, especialmente el CONADE, quienes se abocaron a la tarea de realizar estudios de programación sectorial y regional que debían fundirse en una planificación sistémica a futuro. Esta doble vertiente, en parte en pugna, era una de las contradicciones del gobierno de Onganía ya apuntadas. Veamos algunas de las características del plan aplicado. Apenas anunciado el plan, en marzo de 1967, se firmó una stand-by con el Fondo Monetario Internacional por $125 millones, con características similares al suscripto en 1958 por Frondizi, y que fue acompañado por otros $100 millones aportados por los bancos europeos, 100 millones más por los bancos de Estados Unidos de América y 75 millones por el gobierno de ese país. En segundo lugar, se implementó una devaluación del 40%, que era superior a la correcta, que elevó la cotización del dólar estadounidense de 255 pesos a 350 pesos moneda nacional. Esto se hizo con el objetivo declarado por el ministro de eliminar las expectativas de futuras correcciones en la paridad cambiaria. La novedad fue que los bancos y las casas de cambio debieron pagar al gobierno una tributación sobre las operaciones de cambio con lo cual, digamos así, con lo recaudado se financió un plan de viviendas populares. El plan se acompañaba con una política de ingresos consistente en un congelamiento bienal de salarios con correcciones en marzo de 1967 y hacia fines de 1968, con escalas que oscilaron entre el 8 y el 24%, mientras que la inflación, que arrancó con un 31,9% en 1966, llegó al 7,6% en 1969, frente al promedio mundial del 5,6%. Esto se combinó con un acuerdo con las grandes empresas formadoras de precios, logrado por medio de premios fiscales y crediticios a los que cumplieran con los acuerdos. Las ganancias por la sobredevaluación de la moneda para los exportadores agropecuarios se compensó con retenciones a las exportaciones, que se situaron entre un 16 y un 25% según el producto. También se puso un impuesto sobre las tierras libres de mejoras. Esto generó una fuerte confrontación con la sociedad rural y con las confederaciones rurales argentinas. A través de un tipo de cambio especial se generó un beneficio para las inversiones en el sector industrial y para las exportaciones no tradicionales, al tiempo que para evitar que los fabricantes locales elevaran los precios de los bienes en el mercado doméstico, se apeló a una reducción de los aranceles de importación que puso un techo a los valores de venta en el mercado interno. Una consecuencia de la devaluación monetaria fue la extranjerización de importantes empresas fabriles nacionales.
También se produjo un nuevo impulso de instalación de multinacionales en actividades como química y petroquímica, maquinaria agrícola, incorporando tecnología de avanzada. En consecuencia, la participación extranjera en el Producto Bruto Nacional pasó del 18,4% en 1966 al 20% en 1969. Las nuevas empresas se integraron a la cúpula del empresariado local, favoreciendo posturas liberales, aunque acompañaron el proteccionismo vigente porque sus actividades se orientaron al mercado interno. Estas y otras acciones, como la reducción del empleo público, lograron disminuir el déficit fiscal de 3.500 millones de pesos moneda nacional en 1966 a casi 1.500 millones en 1969. Los resultados de este programa, en términos de crecimiento del Producto Bruto Interno y de caída de la tasa de inflación a 2 años de haber comenzado, fueron claramente positivos. Por vía paralela, y como ya se dijo, los organismos de planificación, como el CONADE, trabajaban en la elaboración de un plan de largo plazo. Sus informes fueron fundamentales en el diseño de las obras públicas proyectadas y desarrolladas en el período, ya que las reparticiones respectivas encargadas de la ejecución directa de las tareas, como energía, transporte y vialidad, carecían del personal especializado. También se hicieron estudios para la provisión de energía a través de la hidroelectricidad y el incremento de la producción de carbón destinado a la siderurgia. Esto fructificó en una activa política de obras públicas y de infraestructura. Por ejemplo, se crearon empresas como Hidronor en 1967, que comenzó la construcción del complejo hidroeléctrico El Chocón Cerros Colorados sobre el río Neuquén, y también Atucha 1 en 1968, que fue la primera central nuclear de América Latina. Se terminó también el túnel subfluvial, que terminó con el aislamiento de la Mesopotamia al unir las ciudades de Santa Fe y Paraná. Pero también comenzó a producirse una oposición a la gestión de Krieger, que concitó también las quejas de sectores de peso. En primer lugar, los empresarios locales cuestionaban la transnacionalización de la propiedad empresaria, y también numerosos sectores ideológicos se opusieron a esto, tanto de izquierda como nacionalistas, ¿no? Facilitada esta transnacionalización por la devaluación. Y también el sector agrario y exportador se sintió tocado y perjudicado por la política de los impuestos a las exportaciones, porque estos impuestos, las retenciones, habían sido en parte los que habían sostenido el peso del plan económico de Krieger-Bacena. El Plan Nacional de Desarrollo salió a la luz en 1970, poco antes de la salida de Onganía del poder. Estaba pensado para 4 años. Fue diseñado por el equipo del CONADE bajo la dirección de Dañino Pastore, quien fuera ministro de Economía de Perón y lo sería después durante la presidencia de su esposa. A diferencia del aplicado por Krieger, este tenía como ejes el crecimiento económico, la distribución del ingreso y la autonomía nacional, que deberían asegurarse mediante la extensión del avance tecnológico desde las ramas más nuevas hacia los sectores tradicionales de la economía. También aclaraba que la pretensión de asegurar estos objetivos por medios violentos o aislados era meramente ilusoria. Con este comentario apuntaba directamente a los sectores de izquierda que crecían, digamos así, en sus propuestas revolucionarias. La salida de Onganía echó por tierra el plan, pero el nuevo presidente, Marcelo Levingston, luego de un impasse, puso como ministro de Economía a Aldo Ferrer, proveniente de la UCRI. Él era un desarrollista. Este lanzó el Compre Nacional para activar las empresas del país, las de capital nacional. También incorporó una nueva generación de economistas al CONADE provenientes del Instituto Di Tella. Ferrer buscaba continuar la línea desarrollista de promoción de las industrias de base, sostenido en la gran empresa nacional dentro del modelo de economía industrial integrada y abierta. No casualmente en su gestión se intensificaron los contactos con el empresariado nacional nucleado en la Confederación General Económica dirigida por Bert Helbart. También el plan, por supuesto, buscaba promover las exportaciones industriales. Ambos planes, el
el último de Onganía y este de Levingston, en ambos planes participaron académicos y especialistas que presentaban un fundamentado diagnóstico de las dificultades económicas nacionales y una sólida descripción de los objetivos y tareas necesarios para superar los problemas detectados. Además, proyectaban el consenso especializado en torno a los problemas nacionales y presentaban modelos consistentes de programación de largo plazo.